Una niña pobre de 9 años ayuda a un anciano a cambiar una llanta pinchada mientras él se dirigía a una reunión importante. Ella no sabe que él es el director ejecutivo millonario que despidió a su madre hace apenas unas semanas. Antes de comenzar la historia, estés donde estés en tu camino. Considera esto como un aliento para seguir adelante. Si esto resuena contigo, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más inspiración. Las gotas de lluvia golpeaban la acera agrietada mientras Emma Jenkins, de 9 años, se acurrucaba bajo su raído impermeable amarillo. La lluvia de abril la había sorprendido de camino a casa desde la escuela, pero a ella no le importaba. La lluvia significaba que menos personas notarían sus zapatos desgastados o el parche en su mochila. Su madre siempre decía que no eran pobres, solo que estaban entre oportunidades. Pero Emma entendía más de lo que su madre creía. Lo vio mientras cruzaba la calle Mason, un anciano con un traje caro, arrodillado junto a un elegante Mercedes negro con una llanta desinflada. Pintui. Su cabello plateado se empapaba mientras miraba al auto con impotencia. Emma debería haber seguido caminando directo a casa. Su madre se preocuparía, pero algo en la postura derrotada del hombre le tocó el corazón. «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda?», preguntó Emma, acercándose con cautela. El hombre se volvió, con sorpresa grabada en su rostro arrugado. Sus ojos, azul pálido y cansados, la evaluaron por un momento. «Dudo que puedas cambiar una llanta, jovencita», dijo con voz profunda, pero no desagradable. Emma sonrió. «Mi mamá me enseñó. Ella dice que las niñas necesitan saber estas cosas». No agregó que no podían pagar asistencia en carretera cuando su viejo Chevy se averiaba. «¿En serio?». La expresión del hombre se suavizó un poco. «Soy Walter Blackwell. Me dirigía a una importante reunión de directorio cuando pasó esto», dijo, señalando la llanta desinflada con frustración. «Mi chofer está enfermo hoy, y no cambia una llanta desde hace 30 años. «Soy Emma», respondió, dejando su mochila bajo un árbol cercano. «Solo necesitamos su gato y la llave de tuercas». Durante los siguientes 20 minutos, Emma guió al señor Blackwell en el proceso de cambiar la llanta. Sus pequeñas manos le mostraron dónde colocar el gato, cómo aflojar las tuercas en forma de estrella y cómo colocar la llanta de repuesto. El señor Blackwell siguió sus instrucciones con creciente admiración. «Dios mío», dijo al terminar, «¿dónde aprendiste todo esto?». «Mi mamá dice que saber cómo arreglar cosas ahorra dinero», respondió Emma, limpiándose las manos en los jeans y dejando marcas de grasa negra. «Ella sabe arreglar muchas cosas». Walter miró su reloj y frunció el ceño. «Ya voy tarde. Gracias, Emma. Eres bastante extraordinaria», dijo, sacando su billetera. Emma dio un paso atrás rápidamente. «Oh, no, señor. Mamá dice que ayudamos a la gente porque es lo correcto, no por dinero». Walter se detuvo, estudiándola. La lluvia había cesado y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el rostro pecoso de Emma y sus decididos ojos verdes. Algo en ella le despertó un recuerdo, una sensación que había olvidado hace mucho. «Al menos déjame llevarte a casa», ofreció Walter. «Es lo mínimo que puedo hacer». Emma dudó. Su madre tenía reglas estrictas sobre hablar con extraños, pero el señor Blackwell no parecía peligroso, solo un tipo abuelo que no sabía de autos. «Supongo que está bien», dijo al final. «Vivo en la calle Maple, en el edificio azul». Done. Mientras Emma subía al lujoso auto, no tenía idea de que Walter Blackwell era el director ejecutivo de Blackwell Industries, la empresa que había despedido a su madre solo 3 semanas atrás. Y Walter no tenía idea de que ese encuentro fortuito cambiaría todo lo que creía saber sobre los negocios, la familia y el verdadero costo del éxito. Los asientos de cuero del Mercedes de Walter se sentían como nubes en comparación con las duras sillas de plástico de la escuela de Emma. Intentó no moverse mucho mientras conducían, muy consciente del barro en sus zapatos sobre las impecables alfombrillas.
Entonces, Emma, dijiste que tu madre te enseña habilidades prácticas, dijo Walter mientras conducía por las calles lluviosas de Millfield. ¿A qué se dedica ella? La sonrisa de Emma se desvaneció un poco. Antes trabajaba con números en una empresa grande. Era muy buena en eso, pero su voz se fue apagando. Pero, insistió Walter con suavidad. La despidieron el mes pasado. Mamá dice que es solo negocio, que a veces las empresas tienen que tomar decisiones difíciles. Los dedos de Emma retorcían el borde de su impermeable. Ella busca trabajo nuevo todos los días. Dice que estaremos bien. Las manos de Walter se tensaron imperceptiblemente sobre el volante. Los despidos eran una realidad desafortunada en los negocios. Él mismo había aprobado la última ronda después de la llamada trimestral de ganancias. Su hijo, James, había insistido en que era necesario para complacer a los accionistas. «Esa es la calle Maple, allá adelante», señaló Emma. «El edificio azul con la escalera de incendios». Al acercarse, Walter reconoció Westside Commons, uno de los complejos de apartamentos más deteriorados en las afueras de la ciudad, muy lejos de su mansión junto al lago en Millfield Heights. «Gracias de nuevo por el aventón, señor Blackwell», dijo Emma, alcanzando su mochila. «Espera», dijo Walter, de pronto reacio a dejarla ir. «¿Cómo se llama tu madre? Tal vez conozco a alguien que esté contratando». «Rebecca Jenkins», respondió Emma. «Es superinteligente con cosas de computación y contabilidad». Walter sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Rebecca Jenkins. El nombre había aparecido en la lista de despidos hacía apenas unas semanas. Recordaba haber cuestionado su inclusión. Tenía evaluaciones de desempeño excelentes, pero James había insistido en que era redundante después de la implementación del nuevo software contable. «Está bien, señor Blackwell. Se ve raro». Walter se recompuso rápidamente. «Sí, solo recordé algo sobre mi reunión aquí». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta de presentación. «Si tu madre necesita algo, dile que llame a este número». Emma examinó la sencilla tarjeta blanca con el nombre Walter Blackwell y un número de teléfono grabado en negro. La guardó con cuidado en su mochila. «Gracias. Pero mamá probablemente no llamará. Es bastante terca para manejar las cosas sola». Mientras Emma bajaba del auto y se despedía con la mano, Walter permaneció inmóvil en su coche encendido. A través de la ventana del vestíbulo, la observó saludar al anciano guardia de seguridad con un abrazo familiar antes de desaparecer en el ascensor. 30 minutos después, Walter finalmente llegó a la sede de Blackwell para su reunión atrasada. Los miembros de la junta mostraban su molestia por su tardanza, pero Walter apenas notó su disgusto. Su mente seguía regresando a Emma, su ingenio, su orgullo, su madre luchando por encontrar trabajo después de que él firmara su despido. «Papá». La voz aguda de James Blackwell interrumpió sus pensamientos. «Las proyecciones del segundo trimestre». Con 42 años, James era el director de operaciones de la empresa y el impaciente heredero aparente. Desde que Martha, la esposa de Walter, había fallecido el pasado octubre, James se había vuelto cada vez más agresivo con la modernización del enfoque empresarial. «Sí», dijo Walter, enderezándose en su silla. «Pero primero, quiero los archivos de recursos humanos de todos los empleados despedidos en el último trimestre». James frunció el ceño. «¿Para qué los necesitas? Los recortes ya se hicieron». «Tal vez», respondió Walter, mientras su mente ya elaboraba un plan. «Pero no estoy convencido de que hayamos tomado todas las decisiones correctas». Mientras la reunión avanzaba, Walter tomó una decisión. Aprendería todo lo que pudiera sobre Rebecca Jenkins y su hija, Emma. Les debía al menos eso. Rebecca Jenkins miraba el correo de rechazo en su teléfono. Las palabras se volvían borrosas mientras luchaba por contener las lágrimas. 6 entrevistas en 3 semanas y aún nada. Cerró la aplicación de correo y revisó la hora. 5:45 p.m.
Emma ya estaría preguntándose qué había de cena. Tuviste suerte hoy, Becca. Marge, la mesera sesentañera del restaurante, le rellenó la taza de café. El Sunset Diner se había convertido en el segundo hogar de Rebecca durante su búsqueda de empleo, ofreciendo Wi-Fi gratis y el café interminable de Marge. Nada todavía, suspiró Rebecca, pero algo saldrá. Encontrarás algo mejor que ese lugar de Blackwell, dijo Marge con firmeza. Esos tipos corporativos no valoran a los verdaderos trabajadores. Rebecca sonrió débilmente. La verdad era que le encantaba su trabajo en Blackwell Industries. Durante 3 años había optimizado sus sistemas contables, a menudo trabajando hasta tarde por la noche. El despido llegó sin previo aviso. Un correo genérico seguido por una breve reunión con recursos humanos. Sin explicaciones, solo un modesto paquete de indemnización que se agotaba rápidamente. En casa, Rebecca encontró a Emma en la mesa de la cocina intentando hacer sándwiches con el último pan y mantequilla de maní. «Hola, mamá. Hice la cena», anunció Emma con orgullo. Rebecca besó la cabeza de su hija, notando el leve olor a aceite de motor en su cabello. «Te estás volviendo demasiado buena para cuidarte sola, cariño. ¿Qué pasó con tus manos?» Emma miró sus dedos manchados. Ayudé a un señor a cambiar una llanta después de la escuela. Fue muy amable. Incluso me llevó a casa. Rebecca se congeló. Emma, ¿qué te he dicho sobre hablar con extraños? No era aterrador, mamá. Era viejo, como la edad del abuelo, y no sabía cómo arreglar su auto. Se llama señor Blackwell, y me dio su tarjeta por si necesitabas ayuda para encontrar trabajo. El corazón de Rebecca dio un vuelco. «Blackwell, dijiste Blackwell. Déjame ver la tarjeta». Emma sacó la tarjeta de su mochila. Rebecca miró el nombre con incredulidad. Walter Blackwell, fundador y director ejecutivo de Blackwell Industries. El mismo hombre cuya firma aparecía en su carta de despido. ¿Lo conoces, mamá? Rebecca controló cuidadosamente su expresión. He oído hablar de él, Emma. Prométeme que no volverás a hablar con él sin preguntarme primero. Pero fue amable. Solo prométemelo, Emma. Más tarde esa noche, después de que Emma se durmiera, Rebecca se sentó en su pequeña mesa de cocina, girando la tarjeta de Walter entre las manos. La ironía era casi insoportable. Su hija había ayudado al mismísimo hombre responsable de sus dificultades actuales. Al otro lado de la ciudad, en su espaciosa oficina en casa, Walter Blackwell revisaba el expediente de empleo de Rebecca Jenkins. 15 años de experiencia en contabilidad, evaluaciones de desempeño consistentemente positivas. Implementó un sistema que ahorró a la empresa más de $200,000 al año. Reconocida por orientar al personal joven. Walter frunció el ceño al leer las notas de despido. Puesto redundante tras actualización de software. Era el lenguaje estándar que Recursos Humanos usaba, pero algo no encajaba. Rebecca había sido clave en la selección e implementación de ese software. Hizo clic en su información personal. Madre soltera. Contacto de emergencia. Emma Jenkins, hija. Walter se recostó en su silla, preocupado. El rostro de la niña que lo había ayudado ese día no dejaba de aparecer en su mente. Martha habría sabido qué hacer. Su difunta esposa siempre había sido la conciencia de la empresa, recordándole que las decisiones comerciales afectaban a personas reales. Sin ella, había permitido que James impulsara políticas que ella habría combatido. Walter tomó el teléfono, luego dudó. ¿Qué podría decirle a Rebecca Jenkins? Perdón por despedirte, pero tu hija me ayudó con una llanta. En su lugar, abrió su aplicación bancaria y fue a la pantalla de transferencias. Tal vez un regalo anónimo podría ayudar mientras pensaba en una mejor solución. Autorizó una transferencia de $2,000 a Rebecca Jenkins con la nota Ajuste administrativo a indemnización. No era suficiente. Ni siquiera se acercaba a ser justo, pero era un comienzo. Emma notó el cambio en su madre de inmediato a la mañana siguiente.
Los ojos de Rebecca brillaban más. Sus movimientos eran más enérgicos mientras preparaba el desayuno. Buenas noticias, M. El banco dice que hubo un error con mi paquete de indemnización. Recibimos un poco de dinero extra. Rebecca puso un plato de panqueques, un lujo raro, frente a su hija. ¡Qué bien!, exclamó Emma, ahogando los panqueques en jarabe. ¿Eso significa que podemos mantener el Internet? Rebecca rió. Sí, podemos mantener el Internet y quizás comprar esos zapatos nuevos que necesitas. Mientras comían, Rebecca observó pensativa a su hija. Cuéntame más sobre ese señor Blackwell, al que ayudaste ayer. Emma describió al caballero bien vestido, con cabello plateado y ojos azules tristes. Ni siquiera sabía dónde se guardaba la llanta de repuesto, pero aprendió rápido. Parecía solo, como si necesitara a alguien con quien hablar. Rebecca sintió una mezcla confusa de emociones. Quería odiar a Walter Blackwell por lo que había hecho su empresa. Pero no podía reconciliar eso con la descripción de Emma, ni con el dinero inesperado que había aparecido en su cuenta. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? La voz de Emma se volvió seria. ¿La empresa del señor Blackwell fue la que te despidió? Rebecca casi se atragantó con el café. ¿Por qué piensas eso? Vi su nombre en unos papeles que estabas mirando anoche, admitió Emma. Y te pusiste rara cuando te mostré su tarjeta. Rebecca suspiró. Su hija no se perdía nada. Sí, él es el dueño de la empresa donde trabajaba. Pero, Emma, los negocios son complicados. Estoy segura de que el señor Blackwell ni siquiera sabe quién soy. Tal vez debería decirle, sugirió Emma. Parecía muy amable. Apuesto a que te devolvería el trabajo. Absolutamente no, dijo Rebecca con firmeza. Prométeme que no lo contactarás, Emma. Estamos bien por nuestra cuenta. Bueno, pero mientras Rebecca dejaba a Emma en la escuela y se dirigía a su entrevista de trabajo, no podía evitar preguntarse si Walter Blackwell de algún modo había descubierto quién era ella. El dinero extra era dinero por culpa. La coincidencia parecía poco probable. Mientras tanto, Walter enfrentaba su propio dilema moral durante la reunión ejecutiva matutina. James presentaba planes para otra ronda de medidas de eficiencia. Estos recortes adicionales mejorarán significativamente nuestros números del segundo trimestre, explicaba James, señalando el PowerPoint que mostraba los posibles ahorros. Hemos identificado otras 15 posiciones que podrían eliminarse o subcontratarse. Walter estudió los rostros alrededor de la mesa de conferencias. ¿Cuándo se había vuelto Blackwell Industries? Una empresa más enfocada en recortar que en construir. Martha siempre insistía en que sus empleados eran su mayor activo, no pasivos que debían ser recortados. No estoy convencido de que esta sea la dirección correcta, dijo Walter, interrumpiendo a James a mitad de frase. Tal vez deberíamos invertir en nuestra gente en lugar de descartarla. La sala quedó en silencio. Walter rara vez contradecía a su hijo en reuniones. Papá, dijo James con cuidado, la Junta espera estas medidas. Ya hemos comunicado nuestra estrategia. La Junta trabaja para la empresa, no al revés, respondió Walter. Me gustaría posponer estos recortes hasta hacer una revisión completa de nuestra estrategia corporativa. La mandíbula de James se tensó, pero asintió con rigidez. Después de la reunión, la asistente de Walter, Patricia, se acercó a su oficina. Señor, hay una situación en el vestíbulo. Seguridad ha detenido a una niña que preguntaba por usted. Walter se quedó helado. ¿Una niña? ¿Cómo se llama? Emma Jenkins. Señor, dice que usted la conoce. Walter ya se dirigía hacia el ascensor. Dígale a seguridad que la traten con respeto. Bajo enseguida. En el vestíbulo, Walter encontró a Emma sentada en un banco junto a un guardia severo. Su mochila escolar estaba en el suelo junto a ella, y su expresión se iluminó al verlo. Señor Blackwell, no me creían que lo conocía. Walter le sonrió. Está bien, John, le dijo al guardia.
La señorita Jenkins es mi invitada. Se volvió hacia Emma. ¿No deberías estar en la escuela, jovencita? Emma bajó la mirada. Lo sé, pero esto era importante. Es sobre mi mamá. A Walter se le hundió el corazón. Rebecca había descubierto el origen del dinero. Hablemos en mi oficina, dijo en voz baja. Mientras subían en el ascensor al piso ejecutivo, Walter se dio cuenta de que Emma Jenkins había logrado algo extraordinario. Había hecho que le volviera a importar. Los ojos de Emma se agrandaron al entrar a la oficina de esquina de Walter. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y un gran escritorio de caoba pulida dominaba el espacio. Nunca había estado en un lugar tan elegante. «¡Guau!», susurró. «Mamá nunca dijo que era así». Walter le señaló una silla cómoda. «Por favor, siéntate. Ahora, ¿de qué se trata lo de tu madre?». Emma se sentó en el borde del asiento, de repente nerviosa. «Mamá descubrió quién eres. Vio tu tarjeta y se enojó mucho. Torcía las manos sobre su regazo. Ella no sabe que estoy aquí. Salté la escuela». Walter suspiró. «Eso no está bien, Emma. Tu educación es importante». «Pero esto es más importante», insistió Emma. «Mamá es muy inteligente y trabaja durísimo. Antes hablaba de cuánto le gustaba trabajar aquí. Ahora está triste todo el tiempo, aunque finge que no». Walter sintió una punzada de culpa. «Lo entiendo, pero ¿sabías que fue tu empresa la que la despidió cuando me ayudaste?». «Lo supe después», interrumpió Emma, con sus ojos verdes clavados intensamente en su rostro. Walter dudó. Luego decidió ser honesto. «No al principio. Me di cuenta más tarde». «¿Fue porque hizo algo mal?». «No», admitió Walter. «Fue una decisión empresarial. A veces las empresas tienen que reducir su personal para seguir siendo rentables». Emma frunció el ceño. «Eso no suena muy bien. Mamá dice que los negocios deberían tratarse de ayudar a las personas, no solo de ganar dinero». Walter estuvo a punto de sonreír. Eso sonaba exactamente como algo que diría Martha. Su difunta esposa le recordaba constantemente que la ganancia era el resultado de un buen negocio, no su propósito. «Tu madre parece muy sabia», dijo Walter en voz baja. «Y entre tú y yo, creo que tiene razón». «Entonces, ¿por qué no puedes devolverle su trabajo?», preguntó Emma sin rodeos. Walter se inclinó hacia adelante. «Es complicado, Emma. Hay procedimientos, políticas, cosas de adultos», asintió Emma con aire de entendida. «Eso es lo que dice mamá cuando algo no tiene sentido». Antes de que Walter pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe. James Blackwell entró caminando con paso firme, ya hablando. «Papá, la junta está presionando para que no se demoren esos recortes». Se detuvo en seco al notar a Emma. «¿Quién es ella?». «Esta es Emma Jenkins», dijo Walter. «Es hija de una ex empleada y mi invitada hoy». La expresión de James se endureció. «Estamos en medio de una crisis corporativa y tú estás entreteniendo niños. Seguridad no debería haberla dejado subir». «Oye», protestó Emma. «El señor Blackwell y yo estamos teniendo una conversación de negocios muy importante». James miró de Emma a su padre, visiblemente confundido. «Papá, ¿qué está pasando?». Walter se puso de pie. «Emma, ¿te importaría esperar afuera con Patricia un momento? Necesito hablar con mi hijo». «Hijo». Una vez que Emma se fue, James se volvió bruscamente hacia su padre. «¿Te has vuelto loco? Primero me desacreditas en la reunión ejecutiva. Ahora esto. Esa niña me ayudó a cambiar una llanta ayer cuando nadie más se detenía», dijo Walter en voz baja. Su madre era Rebecca Jenkins, del departamento de contabilidad, una de nuestras mejores empleadas hasta que la despedimos el mes pasado. James resopló.
una empleada entre docenas. Los recortes eran necesarios. ¿Lo eran? Nuestras ganancias han subido, pero la moral está en su punto más bajo. La rotación ha aumentado un 40% desde que empezó tu programa de modernización. El mercado no recompensa los sentimientos, papá. Recompensa los resultados. Walter miró a su hijo, y de pronto lo vio con claridad. ¿Cuándo se había vuelto James tan frío, tan diferente a Marta? He tomado una decisión, dijo Walter con firmeza. Voy a reincorporar a Rebecca Jenkins con efecto inmediato. El rostro de James se sonrojó de rabia. No puedes simplemente... Puedo y lo haré, interrumpió Walter. Y voy a establecer una revisión completa de todos los despidos de los últimos 6 meses. Cualquier empleado despedido sin problemas de rendimiento claros recibirá una oferta para volver a su puesto. La Junta nunca aprobará esto. La Junta no necesita hacerlo. Todavía poseo la mayoría del control accionario de esta empresa, como parece que has olvidado. Afuera. Emma se sentó junto a Patricia, balanceando las piernas con nerviosismo. No podía oír lo que se decía, pero las voces elevadas sugerían que no iba bien. Finalmente, Walter salió solo de su oficina. Su expresión era solemne, pero había una nueva energía en sus movimientos. «Emma», dijo arrodillándose a su nivel, «necesito hablar con tu madre. ¿Sabes dónde está ahora mismo?» Emma mordió su labio. «Tiene una entrevista de trabajo en Dorson Financial, en el 112, pero se va a enojar mucho cuando se entere de que vine aquí». Walter miró su reloj. 10:30. Entonces será mejor que nos apuremos. Y no te preocupes por tu madre. Yo asumiré toda la responsabilidad. Mientras bajaban en el ascensor, Emma lo miró. ¿La vas a ayudar, señor Blackwell? Walter asintió. Voy a intentarlo, Emma. Y por favor, llámame Walter. Rebecca Jenkins estaba sentada en la sala de espera de Dorson Financial, revisando su currículum una vez más. Este puesto pagaba menos que su rol en Blackwell Industries, pero en ese momento no podía darse el lujo de ser selectiva. El misterioso ajuste de indemnización les había dado algo de tiempo, pero no duraría para siempre. Su teléfono vibró con un mensaje de la profesora de Emma. «Emma, ausente en las clases de la mañana. Por favor, confirmar si está justificado». El estómago de Rebecca se hundió. Emma nunca había faltado a la escuela. Marcó rápidamente el número de su hija, pero fue directo al buzón de voz. ¿Dónde podía estar? El pánico creciente le hizo temblar las manos mientras recogía sus cosas. La entrevista tendría que esperar. Encontrar a Emma era la prioridad. «Señorita Jenkins», llamó la recepcionista. «El señor Dawson está listo para usted ahora». «Lo siento, pero hay una emergencia con mi hija. Necesito reprogramar». Rebecca se apresuró hacia el ascensor, ya calculando qué amigas de Emma podrían saber dónde estaba. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Rebecca se congeló. Frente a ella estaba Walter Blackwell, y a su lado, luciendo avergonzada pero sin daño alguno, estaba Emma. «Mamá», exclamó Emma. «No te enojes». Rebecca la miró con incredulidad. «Emma, ¿qué haces aquí con él?» Walter dio un paso al frente con expresión grave. «Señora Jenkins, le debo una explicación y una disculpa. Emma no tiene la culpa de esta situación». Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, dejando a los tres de pie en el vestíbulo, algo incómodos. Rebecca colocó un brazo protector sobre los hombros de Emma. «Señor Blackwell, con todo respeto, no creo que tengamos nada de qué hablar». «Mamá», susurró Emma, «por favor, escúchalo». Walter señaló el pequeño café del edificio. «Solo 5 minutos de su tiempo. Es todo lo que pido». Contra su buen juicio, Rebecca asintió con frialdad. Sentados en una mesa en la esquina, Walter pidió café para los adultos y chocolate caliente para Emma. Cuando el camarero se fue,
Cayó un incómodo silencio. Señorita Jenkins, comenzó finalmente Walter, he cometido un terrible error. Varios, en realidad. Rebecca levantó una ceja, pero no dijo nada. La decisión de terminar su contrato fue equivocada. Sus evaluaciones de desempeño eran ejemplares, y sus contribuciones a Blackwell Industries fueron significativas. Y aún así me despidieron sin explicación, respondió Rebecca con tono firme. Walter asintió. La empresa perdió de vista lo que realmente importa. Después de que mi esposa Marta murió el pasado octubre, permití que mi hijo James implementara políticas que ella quizás ya habría combatido. Los despidos fueron iniciativa suya, y yo los aprobé sin revisarlos adecuadamente. Rebecca se suavizó ligeramente al escuchar sobre su pérdida. Lo siento por su esposa, señor Blackwell, pero las decisiones empresariales afectan a personas reales con vidas reales. Lo sé ahora, dijo Walter, echando un vistazo a Emma. Tu hija me lo recordó. Emma bebía su chocolate caliente, observando a los adultos con ojos bien abiertos. Los fondos adicionales en tu cuenta, continuó Walter. Fui yo intentando enmendar las cosas. Malamente. Me doy cuenta ahora. Rebecca se tensó. No necesitamos caridad. No es caridad, insistió Walter. Es restitución. Pero esa no es la razón por la que estoy aquí hoy. Respiró hondo. Quiero ofrecerte tu puesto de vuelta en Blackwell Industries, con un ascenso a gerente senior de contabilidad y un aumento salarial del 20%. Rebecca lo miró con asombro. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio, respondió Walter. Mi hijo está furioso. La junta cuestionará mi juicio, pero sé que es la decisión correcta. Antes de que Rebecca pudiera responder, Emma tiró de su manga. Mamá, siempre decías que Blackwell era el mejor lugar donde habías trabajado, y el señor Walter realmente necesita tu ayuda. Walter sonrió a Emma, luego miró de nuevo a Rebecca. Tu hija es bastante persuasiva. Me ayudó a ver lo que había perdido de vista, que los negocios deben servir a las personas, no al revés. Rebecca negó lentamente con la cabeza. Esto es abrumador. Incluso si quisiera volver, ¿cómo podría confiar en que no pasará de nuevo? Es una pregunta justa, reconoció Walter. Estoy implementando una nueva política que requiere mi aprobación personal para cualquier despido que no esté relacionado con el rendimiento. Y me gustaría tu opinión sobre protecciones adicionales para los empleados. El camarero regresó con las bebidas, dándole a Rebecca un momento para ordenar sus pensamientos. ¿De verdad podía regresar? La cultura de la empresa había sido tóxica en los últimos meses bajo la influencia de James Blackwell. Como si leyera su mente, Walter agregó: Mi hijo ya no supervisará recursos humanos, ni decisiones de personal. Esa autoridad regresará a mí directamente. Rebecca estudió el rostro de Walter, viendo verdadero arrepentimiento y determinación. ¿Por qué yo específicamente? Despidieron a docenas de personas. Walter miró a Emma, que ahora acomodaba los sobres de azúcar en patrones sobre la mesa. Digamos que me recordaron lo que realmente importa, y quiero empezar a corregirlo contigo. Emma lo miró con los ojos brillantes de esperanza. Por favor, mamá. El señor Walter no es tan malo cuando lo conoces bien. A pesar de sí misma, Rebecca sonrió. Luego recordó algo. Mi entrevista aquí. Me fui sin dar explicación. Ya está resuelto, le aseguró Walter. Hablé con Robert Dawson mientras tú estacionabas el coche. Es un viejo amigo y lo entiende perfectamente. Rebecca negó con la cabeza, asombrada. Todo esto está pasando tan rápido. Tómate el fin de semana para pensarlo, sugirió Walter. La oferta seguirá en pie. Emma apenas podía contener su emoción. ¿Significa eso que ya no somos pobres? ¡Emma!, exclamó Rebecca avergonzada. Walter soltó una carcajada genuina que le borró años del rostro.
Significa, Emma Jenkins, que le has enseñado a un viejo una lección invaluable. Extendió la mano hacia Rebecca. ¿Qué dices, señorita Jenkins? ¿Me ayudarás a restaurar Blackwell Industries a lo que debería ser? Rebecca dudó solo un momento más. Luego estrechó su mano. Lo consideraré. Pero antes, jovencita, se volvió hacia Emma. Tenemos que hablar de eso de faltar a la escuela. Emma bajó la cara. Estoy en serios problemas. Walter y Rebecca se miraron, y por primera vez compartieron un momento de entendimiento perfecto. Digamos, respondió Rebecca, que a veces hay que romper las reglas cuando las reglas mismas están rotas. El lunes por la mañana llegó con un sentimiento de anticipación que Rebecca no había sentido en semanas. Tras pasar el fin de semana deliberando, había decidido aceptar la oferta de Walter para regresar a Blackwell Industries. Emma estaba eufórica, bailando por el pequeño apartamento cuando Rebecca le contó su decisión. «Sabía que el señor Walter lo arreglaría todo», exclamó Emma abrazando a su madre con fuerza. «Es amable, aunque sea rico, y ahora podemos mantener el Internet». Rebecca se rió, conmovida por las simples prioridades de su hija. «Sí, cariño. Podemos mantener el Internet y quizás incluso comprarte esas zapatillas nuevas que querías». Ahora, mientras Rebecca atravesaba el reluciente vestíbulo de la sede de Blackwell, sentía una mezcla de esperanza y nerviosismo. El guardia de seguridad que había tramitado su despido semanas antes, ahora le sonrió y le entregó una credencial nueva con su nombre y el título Gerente Senior de Contabilidad. Los empleados con los que antes había trabajado la miraban sorprendidos mientras se dirigía al piso ejecutivo, un lugar que rara vez había visitado en su antiguo cargo. Rebecca Jenkins, la llamó una joven asistente mientras se abrían las puertas del ascensor. El señor Blackwell la espera. Lo acompañaré a su oficina. El piso ejecutivo estaba en silencio, con alfombras suaves que amortiguaban los pasos y obras de arte originales decorando las paredes. Rebecca se enderezó el blazer que había comprado el día anterior con el inesperado ajuste en su indemnización y respiró hondo. Walter la saludó con calidez, levantándose detrás de su escritorio. «Señorita Jenkins, me alegra que haya decidido regresar». «Gracias, señor Blackwell. Y por favor, llámeme Rebecca». «¿Rebecca?», asintió él, señalando una silla. «Hay alguien que me gustaría que conocieras». Presionó el intercomunicador. «Patricia, por favor, mándalos pasar». La puerta se abrió y reveló a 3 antiguos colegas, todos empleados del departamento de contabilidad, que habían sido despedidos en la misma ronda que Rebecca. Sus expresiones reflejaban la misma confusión de ella. «Todos ustedes conocen a Rebecca Jenkins», anunció Walter. «A partir de hoy es nuestra nueva gerente senior de contabilidad. Y a cada uno de ustedes se les ofrece recuperar su puesto anterior con mejoras en sus paquetes de compensación». La sala quedó en silencio mientras las palabras se asimilaban. Luego, Margaret Chen, una analista brillante y callada de unos 50 años, habló. «Señor Blackwell, ¿puedo preguntar qué motivó este cambio?» Los ojos de Walter se arrugaron con una sonrisa. «Digamos que recibí sabiduría de una fuente inesperada. Blackwell Industries está cambiando de rumbo, volviendo a los valores sobre los que fue fundada». Después de la reunión, Walter acompañó a Rebecca a su nueva oficina, una sala espaciosa con ventanas que daban a la ciudad. Su nombre ya estaba en la puerta: Rebecca Jenkins, gerente senior de contabilidad. «Esto sí que es un ascenso», dijo Rebecca, pasando los dedos por el escritorio pulido. «Te lo has ganado», respondió Walter. «Y hay una cosa, ma». Le entregó una carpeta. «Me gustaría que revisaras las recientes medidas de recorte de gastos de la empresa e identificaras los puestos que deberían ser restablecidos. Tienes acceso total a todos los datos financieros». Rebecca abrió la carpeta, sorprendida por la responsabilidad. «Esto es una autoridad considerable».
Comprendes tanto los números como el impacto humano, dijo Walter con sencillez. Esa es una perspectiva que nos ha faltado. Cuando Walter se fue, Rebecca se sentó en su nuevo escritorio, abrumada por lo rápido que había cambiado su vida. Abrió su computadora portátil para enviar un mensaje rápido a Emma, que debía estar en clase. Primer día va bien. Te quiero. La respuesta llegó de inmediato. ¿Tu oficina tiene snacks gratis? Yo también te quiero. Rebecca sonrió y luego se giró hacia la montaña de archivos que esperaban su revisión. Tenía mucho que demostrar, no solo a Walter, sino a sí misma. Al otro lado del edificio, James Blackwell caminaba de un lado a otro en su oficina, furioso. Las noticias sobre las nuevas contrataciones hechas por su padre se habían esparcido por toda la empresa, socavando meses de reestructuración cuidadosa. Tomó su teléfono y marcó. Lawrence, soy James Blackwell. Necesito convocar una reunión de emergencia de la Junta. Mi padre ha perdido la objetividad y la empresa está en riesgo. James, ¿estás seguro de que esto es prudente? La voz de Lawrence Matthews, abogado del consejo, sonaba dudosa. Tu padre aún posee el control mayoritario. Estoy al tanto, replicó James bruscamente. Pero la Junta tiene una responsabilidad fiduciaria con los accionistas. El giro repentino de mi padre respecto a nuestras medidas de eficiencia amenaza todo lo que hemos logrado. Tras colgar, James miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Había dedicado toda su carrera a prepararse para liderar Blackwell Industries, siguiendo el ejemplo de su padre. Hasta la muerte de su madre compartían la misma visión. Ahora sentía que todo se desmoronaba por culpa de un encuentro fortuito con una niña y su madre. Mientras tanto, Emma estaba en su salón de clases, incapaz de concentrarse en su hoja de matemáticas. Su maestra, la señorita Coleman, había aceptado la excusa de su madre por la ausencia del viernes, pero le había lanzado una mirada severa que sugería que no estaba del todo convencida. Emma, llamó la señorita Coleman, ¿puedes resolver el siguiente problema en la pizarra? Mientras Emma se acercaba al pizarrón, notó que un Mercedes negro familiar entraba al estacionamiento de la escuela. El señor Walter estaba aquí, pero ¿por qué? Escribió rápidamente la respuesta al problema y regresó a su asiento. Su mente llena de conjeturas, cuando sonó la campana del almuerzo, fue llamada a la oficina del director. Caminó por el pasillo con creciente ansiedad. ¿Habría dicho el señor Walter algo sobre que ella había faltado a clases? Para su sorpresa, Walter conversaba amablemente con el director Davis. Ambos hombres sonrieron al verla entrar. Ahí está, dijo Walter con calidez. Emma, espero que no te moleste esta visita sorpresa. Quería agradecerte adecuadamente por tu ayuda la semana pasada. Emma miró nerviosa al director Davis. De nada. El señor Blackwell ha hecho una donación generosa a nuestra escuela, explicó el director, específicamente para establecer un nuevo programa de enseñanza de habilidades prácticas para la vida. La sala de juntas de Blackwell Industries zumbaba de tensión a la mañana siguiente. Los 12 miembros de la junta, en su mayoría viejos amigos de Walter, se sentaban incómodos alrededor de la mesa de conferencias de madera pulida. James estaba al frente de la sala, con su presentación ya cargada en la pantalla. Su traje azul marino impecable y la corbata perfectamente anudada proyectaban la confianza que necesitaba para convencer a la junta de que su padre había perdido el rumbo. Walter entró con Rebecca a su lado, provocando un murmullo de susurros. Los miembros de la junta rara vez interactuaban con empleados por debajo del nivel ejecutivo. Walter había llegado deliberadamente 10 minutos tarde, una táctica para desestabilizar a James, quien valoraba la puntualidad por encima de todo. «Damas y caballeros», saludó Walter con una inclinación. «Disculpen la demora, creo que conocen a Rebecca Jenkins, nuestra nueva gerente senior de contabilidad». La mandíbula de James se tensó. «Papá, esta es una reunión cerrada de la junta para discutir asuntos de liderazgo sensibles.
La señorita Jenkins debería esperar afuera. La señorita Jenkins está aquí por mi solicitud, respondió Walter con calma, tomando asiento al otro extremo de la mesa. Tiene ideas valiosas sobre los temas que, creo, planean discutir. Rebecca se sentó en silencio, plenamente consciente de las dinámicas de poder en juego. La sala de juntas, con sus paneles de caoba y vista al horizonte de la ciudad, la intimidaba. Esto ya no se trataba solo de su empleo. Se trataba del rumbo de toda una empresa. James se aclaró la garganta. Como todos saben, Blackwell Industries ha logrado un progreso significativo en la optimización de operaciones durante los últimos 6 meses. Nuestros márgenes de ganancia han aumentado un 14% y nuestras acciones han subido en consecuencia. Clicó hacia una diapositiva que mostraba un gráfico ascendente. Sin embargo, acciones recientes amenazan con deshacer ese progreso. Mi padre ha recontratado unilateralmente a empleados despedidos, incrementado los gastos salariales e iniciado programas costosos, sin aprobación de la Junta. Varios miembros del Consejo se removieron incómodos en sus asientos, mirando de un lado a otro entre padre e hijo. La tensión en la sala era palpable, amplificada por la luz del sol que entraba por los ventanales de piso a techo. La pregunta ante nosotros, continuó James con voz más firme, es si debemos permitir que estas decisiones emocionales socaven nuestra responsabilidad fiduciaria con los accionistas. Propongo que, durante los próximos 6 meses, todas las decisiones importantes de personal y programas requieran aprobación de la Junta, hasta que podamos evaluar el impacto de estos cambios. Walter observó a su hijo con una mezcla de decepción y orgullo. James era tácticamente brillante, enmarcando el tema como uno de responsabilidad fiscal en lugar de una lucha de poder. En otro contexto, Walter habría aplaudido su estrategia. Antes de votar, dijo Walter, levantándose lentamente. Me gustaría que la señorita Jenkins presentara algunos hallazgos de su revisión sobre nuestras recientes medidas de reducción de gastos. James protestó, pero el presidente de la Junta, Howard Pierce, levantó la mano. Escuchemos lo que tiene que decir James. Estamos aquí para tomar decisiones informadas. Rebecca se acercó a la pantalla con su portátil. Le temblaban ligeramente las manos mientras la conectaba al proyector. Había pasado toda la noche preparándose para este momento, revisando informes financieros y datos de empleados, buscando los patrones que sospechaba que existían. Miembros del Consejo, comenzó, con voz cada vez más firme mientras se enfocaba en los hechos que había descubierto. He analizado el impacto financiero de los despidos recientes en comparación con los beneficios proyectados. Lo que encontré es preocupante. Su primera diapositiva mostraba un aumento abrupto en los costos de contratistas inmediatamente después de los despidos. Tras despedir al personal interno de contabilidad, la empresa contrató consultores externos, con un costo 40% superior, para completar funciones esenciales. Pasó a más diapositivas que destacaban el aumento en los errores, retrasos en los informes y un descenso en los índices de moral de los empleados. Su voz se volvió más segura con cada punto de datos. Los ahorros reales fueron un 62% menores a lo proyectado, además de generar ineficiencias operativas significativas. Walter observó cómo las expresiones de los miembros del Consejo pasaban del escepticismo a la preocupación. La presentación de Rebecca era meticulosa, centrada en datos, no en emociones. Había encontrado el lenguaje que los líderes empresariales respetaban, cifras sólidas e impactos medibles. Lo más preocupante, continuó, mostrando su última diapositiva. Los índices de satisfacción del cliente han disminuido un 17% desde que comenzó la reestructuración. Los clientes de larga data citan interrupciones en el servicio y pérdida de conocimiento institucional como principales preocupaciones. 3 cuentas importantes están considerando llevar su negocio a otra parte. Se giró para mirar directamente al Consejo. En mi evaluación profesional, las medidas de recorte han dañado las fortalezas fundamentales de Blackwell Industries,
sin cumplir con los beneficios financieros prometidos. La sala quedó en silencio. James miraba a Rebecca con hostilidad no disimulada, pero ella sostuvo su mirada con firmeza. Detrás de su enojo, creyó detectar un destello de incertidumbre. Howard Pierce, el presidente de la Junta de 72 años y el amigo más antiguo de Walter, se inclinó hacia adelante. Su rostro arrugado se fruncía en concentración mientras estudiaba la última diapositiva de Rebecca. Señorita Jenkins, si usted estuviera a cargo, ¿qué recomendaría? Un enfoque equilibrado, respondió Rebecca sin dudar. Recontratación selectiva de personal clave, inversión en desarrollo de empleados y mejoras de eficiencia específicas que no sacrifiquen calidad ni conocimiento institucional. Los datos sí sugieren que esto no solo mejoraría nuestra rentabilidad, sino que también reconstruiría nuestra reputación con los clientes. Howard asintió pensativo. Gracias, señorita Jenkins. Puede esperar afuera mientras deliberamos. Mientras recogía sus materiales, Rebecca notó el sutil gesto de aprobación de Walter. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. El resto dependía del consejo. En el pasillo, Rebecca caminaba nerviosa de un lado a otro, repasando su presentación en la mente. Había sido lo suficientemente clara, convincente. Después de 20 minutos, la puerta de la sala se abrió y Howard Pierce la llamó de vuelta. La Junta ha tomado una decisión, anunció Howard cuando Rebecca y Walter tomaron asiento. Hemos votado sobre la moción de James para requerir aprobación de la Junta en decisiones importantes de personal y programas. James se sentó con la espalda recta, su expresión impenetrable. La moción ha sido rechazada, continuó Howard. Además, la Junta ha aprobado la propuesta de Walter para una revisión integral de todas las medidas de reducción de costos, con la señorita Jenkins liderando el equipo de análisis. El rostro de James se puso rojo de ira mientras Howard concluía formalmente la reunión. Los miembros del consejo comenzaron a salir. Varios se detuvieron para felicitar a Walter o presentarse con Rebecca. Cuando quedaron solos, Walter se volvió hacia Rebecca con una sonrisa genuina. Eso fue magistral. Hablaste su idioma. Solo presenté los hechos, dijo Rebecca con modestia. Hechos con contexto, corrigió Walter. Números con humanidad detrás. Eso era lo que Marta siempre hacía. Recordarnos que las hojas de cálculo representan los medios de vida de las personas. Mientras regresaban a sus oficinas, ninguno de los dos notó a Emma sentada en la sala de recepción, que había llegado con un grupo escolar para una visita guiada por la empresa. Había presenciado todo el intercambio a través de las paredes de vidrio de la sala de juntas, sin poder escuchar las palabras, pero entendiendo perfectamente la batalla que se estaba librando. «Mamá, ¿crees que el señor Walter y su hijo volverán a ser amigos?», preguntó Emma, girando su cuchara dentro de su helado. Era viernes por la tarde, y Rebecca había llevado a su hija a celebrar su primera semana de regreso en Blackwell Industries. Estaban sentadas en una pequeña mesa junto a la ventana en Miller's Ice Cream Parlor, el lugar favorito de Emma desde que tenía 5 años. Rebecca consideró la pregunta con cuidado. Desde la reunión de la Junta 3 días antes, James apenas había hablado con su padre, comunicándose solo por correos fríos y a través de intermediarios. La tensión en el pasillo ejecutivo era evidente, con empleados tomando partido en conversaciones susurradas. Eso espero, cariño. Las relaciones familiares son complicadas, especialmente cuando hay negocios de por medio. James se ve triste, observó Emma, lamiendo el chocolate de su cuchara. No triste, enojado, sino triste solo, como estaba el señor Walter cuando lo conocí. Rebecca seguía asombrándose de la inteligencia emocional de su hija. Con solo 9 años. Emma a menudo percibía dinámicas que los adultos pasaban por alto. ¿Notaste eso, eh? Emma asintió, llevándose una gran cucharada de helado a la boca.
No tiene a nadie que le ayude a cambiar su llanta. Rebecca rió. Esa es una forma de verlo. A veces la gente necesita ayuda, pero es demasiado orgullosa para pedirla. Entonces deberíamos ayudar sin preguntar, declaró Emma con la lógica simple de la infancia. ¿Cómo ayudé al señor Walter? Su conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Rebecca. El nombre de Walter apareció en la pantalla. Dudó. Era viernes por la noche, y le había prometido a Emma que no contestaría llamadas de trabajo durante su celebración. «Está bien, mamá», dijo Emma, leyendo su expresión. «Podría ser importante», respondió Rebecca, contestando. «Walter, ¿está todo bien?» «Rebecca, lamento llamarte fuera de horario», dijo Walter cuando ella respondió. Su voz sonaba tensa, casi vulnerable. «Pero necesito tu ayuda con algo personal. Si no puedes, lo entiendo perfectamente». Rebecca miró a Emma, que la observaba con curiosidad. «Estamos terminando un helado. ¿Qué sucede?» «Es difícil explicarlo por teléfono. ¿Sería posible que vinieras a mi casa esta noche? Sé que es una molestia». «Iremos», dijo Rebecca, sorprendida por su propia respuesta. «Solo envíame tu dirección». Los ojos de Emma se agrandaron. «¿Vamos a la casa del señor Walter?» 20 minutos después, el modesto sedán de Rebecca giró en Lakeshore Drive, siguiendo las indicaciones del GPS hacia la dirección de Walter. Las casas se volvían cada vez más lujosas a medida que avanzaban, hasta que llegaron a un par de imponentes portones de hierro que se abrieron automáticamente al acercarse. «¡Wow!», susurró Emma, pegando la cara a la ventana. «Parece un castillo». La mansión de Walter frente al lago era realmente impresionante. Una estructura de piedra amplia, con ventanas panorámicas que daban al lago Millfield. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la entrada circular donde una fuente salpicaba suavemente bajo la luz del atardecer. Walter lo recibió en la puerta, luciendo inusualmente informal con pantalones y un suéter. Sin su habitual traje y corbata, parecía mayor, las líneas en su rostro más pronunciadas. «Gracias por venir. Pasen, por favor». Los condujo a través de un vestíbulo con techos altísimos y pisos de mármol hacia un estudio acogedor, lleno de estanterías. A diferencia del esplendor imponente de la entrada, esa habitación se sentía vivida y personal. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra y unas sillas de cuero invitaban a la conversación. Fotografías adornaban las paredes, Walter con una hermosa mujer de cabello plateado. Versiones más jóvenes de Walter y James pescando juntos. Reuniones familiares que abarcaban décadas. «Esta era la habitación favorita de Marta», explicó Walter, señalando el área de descanso. «Siempre decía que era el corazón de nuestro hogar. El resto era solo para mostrar. Pero aquí es donde realmente vivíamos». «Es hermosa», dijo Rebecca con sinceridad, notando los libros desgastados y los detalles personales que hacían que el lugar se sintiera cálido a pesar de su tamaño. «Pero Walter, ¿por qué nos llamaste?» «Sonabas preocupado por teléfono». Walter suspiró, hundiéndose en un sillón. La luz del fuego acentuaba el cansancio en su rostro. «Mañana es el cumpleaños de Marta, el primero desde que falleció. James y yo siempre la llevábamos a cenar a Salvatore, su restaurante favorito». Se detuvo, mirando las llamas. «Hice la reserva por costumbre, supongo. Pero James se niega a ir. Dice que no tiene sentido sin ella». Emma, que había estado observando las fotos, se volvió hacia Walter. «¿Esa es la señora Blackwell?», preguntó, señalando una imagen donde Walter y la mujer de cabello plateado estaban abrazados en la playa, riendo a la cámara. Walter asintió. Sus ojos se suavizaron. «Sí, esa es Marta. Esa foto fue en nuestro aniversario número 40, hace 2 años, en Hawái. A ella le habrías gustado, Emma». «Era bonita», observó Emma, estudiando la foto. «Tiene ojos amables, como tú». Walter sonrió con tristeza.
Era la persona más amable que he conocido. Y la más sabia. Después de que murió, perdí el rumbo. La empresa se volvió solo números, sin personas. Martha habría odiado en lo que nos estábamos convirtiendo. Rebecca se sentó junto a Walter. Por eso has estado haciendo estos cambios. Por Martha. En parte, admitió Walter. Pero también porque Emma me recordó lo que es importante. Martha siempre decía que la riqueza sin propósito es la peor forma de pobreza. Cuando conocí a Emma, cambiando esa llanta bajo la lluvia, fue como volver a oír la voz de Martha. Emma se acercó a Walter con cautela. Podría ayudarte al hablar con James. Soy buena ayudando a las personas tristes. Walter soltó una risita que llenó la habitación de calidez. Creo que sí lo eres, Emma Jenkins. Pero me temo que James no está listo para escuchar a nadie en este momento, especialmente no a su viejo padre. Rebecca observó a Walter pensativa. El poderoso CEO parecía de algún modo disminuido, vulnerable por el dolor y la soledad. Una idea empezó a formarse en su mente. Walter, ¿y si fuéramos todos mañana a Salvatores? No para reemplazar a Martha, sino para honrar su memoria. A veces es más fácil enfrentar momentos difíciles con más apoyo. Walter se sorprendió. ¿Harían eso? ¿Pasar su sábado por la noche con un anciano afligido? No eres solo un anciano afligido, dijo Rebecca con firmeza. Eres una persona que nos ayudó cuando lo necesitábamos. Y si hay algo que les he enseñado a Emma, es que la bondad se devuelve con bondad. Emma asintió con entusiasmo. Además, nunca he ido a un restaurante elegante. Walter rió, un sonido genuino que pareció disipar las sombras del lugar. Entonces queda decidido. Pero tengo una condición. Debo enviar un vestido para Emma. Martha habría insistido en una vestimenta adecuada para Salvatore. Mientras se preparaban para irse, Walter los acompañó a la puerta. Gracias, dijo en voz baja. No me había dado cuenta de cuánto temía que llegara mañana hasta ahora. En el coche de regreso a casa, Emma rebosaba de emoción por su primera visita a un restaurante lujoso. Rebecca estaba más callada, pensando en el hombre complejo que acababan de dejar atrás. Poderoso y vulnerable, amable y complicado. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, convirtiéndose en un amigo. El primer mes de Rebecca de regreso en Blackwell Industries pasó en un torbellino de actividad. El programa Jenkins para educación práctica en la escuela de Emma se había lanzado con una respuesta entusiasta, con padres ofreciendo talleres sobre todo tipo de temas, desde mantenimiento básico de autos hasta presupuestos del hogar. El equipo de contabilidad de Rebecca avanzaba firmemente en revertir el daño causado por las medidas agresivas de recorte, con 2 grandes clientes ya expresando una renovada confianza en la empresa. Lo más prometedor era la reconciliación gradual entre Walter y James. Después de la cena de cumpleaños de Martha, a la que James finalmente asistió, trayendo consigo a Howard y Eleanor Pierce como apoyo moral, padre e hijo comenzaron a reunirse semanalmente, en busca de lo que Emma había llamado la tercera solución. Un enfoque empresarial que equilibrara rentabilidad con un trato ético a empleados y clientes. La luz de la mañana entraba a través de las ventanas de la oficina de Rebecca mientras revisaba los informes trimestrales. Los números eran alentadores. Los costos operativos habían bajado gracias a procesos más eficientes y la retención de empleados había mejorado notablemente. Hizo una nota para destacar estas tendencias en la próxima reunión ejecutiva. El teléfono de su oficina sonó, interrumpiendo su concentración. Habla Rebecca Jenkins. Rebecca, soy Walter. ¿Podrías venir a la sala de conferencias? Hay algo que debemos discutir. El tono de su voz le provocó un escalofrío, plano, contenido, con una tensión que no había escuchado desde sus primeros días de regreso. Voy enseguida, respondió rápidamente, guardando su trabajo. Encontró a Walter en la sala principal de conferencias junto a James y Howard Pierce,
todos con expresiones graves. El periódico de la mañana estaba extendido sobre la mesa, y el televisor en la pared mostraba un canal de noticias financieras, con el sonido silenciado. «¿Qué ha pasado?», preguntó, notando la inusual alianza de padre e hijo sentados lado a lado. Walter señaló el periódico. El titular, en negritas negras, decía: «Acusan a Blackwell Industries de fraude contable». Rebecca jadeó tomando el diario. «Eso es absurdo. Nuestros libros están limpios. He revisado cada transacción personalmente». «Alguien ha estado filtrando información falsa a la prensa», explicó James, con expresión sombría. La hostilidad habitual que mostraba hacia Rebecca había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía preocupación. «Están alegando que hemos manipulado los informes de ganancias durante los últimos 2 años». Howard le empujó una carpeta. «Estas son las acusaciones específicas. Se enfocan en transacciones ocurridas durante tu periodo anterior en el departamento de contabilidad». Rebecca hojeó los documentos, con las manos temblando. Los papeles contenían registros de transacciones detallados, muchos con lo que parecía ser su firma digital. «Estas cifras son completamente falsas. Nunca autoricé nada de esto». «Lo sabemos», dijo Walter con firmeza. «Pero la SCIS ha abierto una investigación a raíz de estas acusaciones». Y dudó, mirando a James. «Tu nombre aparece varias veces como la gerente autorizante». Rebecca sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. «Eso es imposible. Jamás aprobé esas transacciones. Alguien debió falsificar mi autorización». James se inclinó hacia adelante. «Alguien se esforzó bastante en hacer que pareciera que sí lo hiciste. La pregunta es, ¿quién y por qué?». La mente de Rebecca corría, repasando posibilidades. «Tiene que estar relacionado con mi recontratación. Alguien está intentando desacreditarme y desacreditar tu decisión de traerme de vuelta». «El momento ciertamente sugiere eso», coincidió Walter. «Las acusaciones surgieron exactamente un mes después de tu regreso, justo cuando los cambios positivos empezaban a notarse». «Papá», dijo James. James habló en voz baja, sorprendiendo a Rebecca con su tono reflexivo. «Tenemos que considerar que esto podría ser una represalia de uno de los ejecutivos que apoyaron mis iniciativas de recorte. Alguien que perdería poder si nuestra nueva dirección tiene éxito». Rebecca se sorprendió por la defensa de James. Había sido su oponente más vocal al principio, pero en las últimas semanas, su actitud había cambiado gradualmente a medida que las mejoras de su equipo comenzaban a dar frutos. «Quienquiera que sea», dijo Howard con expresión sombría, «ha puesto a la empresa en peligro. Si estas acusaciones toman fuerza, nuestras acciones se desplomarán». «¿Qué hacemos?», preguntó Rebecca pensando en Emma. ¿Cómo le explicaría esto a su hija? A los 9 años, los niños entendían la justicia de manera instintiva. Ser acusada de algo que no hizo era una injusticia que Emma comprendería con demasiada claridad. «Por ahora cooperamos plenamente con la investigación de la SEC», respondió Walter. «James ya ha contactado con nuestro equipo legal. Mientras tanto, Rebecca, necesito que revises cada transacción de los últimos 2 años, identificando cualquier irregularidad o acceso no autorizado a los sistemas contables». «Tendrás todo mi departamento a tu disposición», añadió James. «Lo que necesites». Cuando concluyó la reunión, Walter le pidió a Rebecca que se quedara. Cuando estuvieron solos, habló con intensidad contenida. «Rebecca, quiero dejar algo absolutamente claro. No creo ni por un segundo que tuvieras algo que ver con esto». «Gracias», susurró ella, conteniendo las lágrimas. El estrés de la situación finalmente la alcanzaba. «Pero Walter, si la prensa menciona mi nombre». «Te protegeremos», prometió él. «El nombre Jenkins no será arrastrado por el barro, te lo doy por seguro».
Pero por la tarde, los peores temores de Rebecca se hicieron realidad. Un blog financiero había publicado su nombre como la ejecutiva en el centro de la investigación por fraude contable en Blackwell Industries. En cuestión de horas, reporteros llamaban a su celular y la esperaban fuera de la sede de la empresa. Las redes sociales hervían de especulación, y su perfil de LinkedIn se llenaba de visitas repentinas. Walter emitió de inmediato un comunicado expresando total confianza en Rebecca y negando todas las acusaciones. Pero el daño se propagaba como un incendio. Al cierre del mercado, las acciones de Blackwell habían caído un 12%. Sentada en su oficina con las persianas cerradas para bloquear a las cámaras de prensa, Rebecca miraba la pantalla de su computadora con incredulidad. ¿Cómo había cambiado su vida tan rápido? Esa misma mañana celebraba los avances del equipo. Su teléfono vibró con un mensaje de la escuela de Emma. Favor de recoger a Emma de inmediato. Miembros de la prensa intentan interrogarla. El pánico se apoderó de Rebecca. Llamó a Walter con la voz temblorosa. «Están en la escuela de Emma. Están intentando hablar con mi hija». La respuesta de Walter fue inmediata y resuelta. «Quédate donde estás. Yo me encargo personalmente». El amanecer encontró a Rebecca aún trabajando, rodeada de tazas de café vacías y montones de notas. Los registros de seguridad revelaron algo perturbador. Un patrón de accesos nocturnos al sistema desde el piso ejecutivo durante todo marzo. Alguien con autorización de alto nivel había estado alterando sistemáticamente los registros contables, creando una traza falsa que la implicaba. Las fechas coincidían exactamente con las transacciones fraudulentas mencionadas en las acusaciones de prensa. Se frotó los ojos cansados, tratando de enfocar la pantalla. Tras la llamada de Walter el día anterior, había sido trasladada discretamente desde la sede de Blackwell a través del estacionamiento subterráneo para evitar a la prensa. Para su sorpresa, James la había llevado personalmente a su casa, en una comunidad cerrada exclusiva, donde Emma ya la esperaba. Recogida por la asistente de Walter. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. Emma estaba de pie en el umbral de la habitación de huéspedes que se había convertido en el centro de operaciones de Rebecca, con el cabello alborotado por el sueño. «Mamá, ¿otra vez estuviste despierta toda la noche?» Su voz tenía el tono suave de una niña que a veces debía cuidar a su madre. Rebecca esbozó una sonrisa, alejándose del portátil. «Solo estoy resolviendo un rompecabezas, cariño. ¿Dormiste bien en esta casa tan grande?» Emma asintió, trepando a la cama junto a su madre. La camiseta extra grande que había usado para dormir, comprada de emergencia junto con otras necesidades al ver que no podían regresar al departamento, parecía tragar su pequeño cuerpo. «El señor James hizo panqueques. Dice que deberías ir a comer antes de que se enfríen». La imagen doméstica de James Blackwell, el ejecutivo corporativo despiadado, haciendo panqueques, era tan incongruente que Rebecca se rió a pesar del cansancio. «Dile que ya voy». En la cocina, James efectivamente estaba frente a la estufa, volteando un panqueque dorado perfecto. Vestido de manera informal, se veía distinto, más joven, menos severo. Sin la armadura de sus trajes de diseñador, parecía casi accesible. «¿Encontraste algo útil?», preguntó en voz baja mientras Emma ponía la mesa con entusiasmo, como si fuera toda una novedad para ella. Rebecca dudó, luego decidió confiar en él. Los eventos del día anterior habían creado una alianza inesperada. Alguien accedió al sistema repetidamente en marzo, siempre entre la 1 y las 3 a.m. Alteraron los registros sistemáticamente, insertando mi firma digital en transacciones fraudulentas. James frunció el ceño, sirviendo el panqueque en un plato. «Eso requiere códigos de acceso ejecutivos. Solo los miembros de la junta y algunos directivos los tienen». «Exacto», dijo Rebecca con significado, aceptando la taza de café que él le ofrecía. El rico aroma la reanimó momentáneamente. La expresión de James se oscureció al comprender la implicación. «¿Crees que alguien del consejo está detrás de esto?»
Tiene que ser alguien que se opuso a los cambios de Walter. Alguien con suficiente conocimiento financiero para crear registros falsos convincentes. Alguien que perdería poder o influencia si el nuevo rumbo triunfa. James colocó un plato de panqueques frente a Emma. Luego se volvió hacia Rebecca, bajando la voz para que Emma no pudiera oír entre su entusiasmo con el jarabe. Hay otra posibilidad. ¿Y si estos registros alterados no solo intentan desacreditarte a ti? ¿Y si están encubriendo un fraude real? Rebecca lo miró, y la idea encajó como la última pieza de un rompecabezas. ¿Quieres decir que alguien ha estado malversando fondos de Blackwell Industries? Explicaría la vehemencia de la oposición a los cambios de papá, razonó James. Los nuevos protocolos de transparencia eventualmente habrían expuesto cualquier irregularidad financiera en curso. Inculparte mata 2 pájaros de un tiro, dijo James. Desacredita la nueva dirección y desvía la atención del verdadero crimen. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de James. El nombre de Walter apareció en la pantalla. James salió de la cocina para contestar, pero Rebecca aún podía oír su parte de la conversación. ¿Papá qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto acceso lograron tener? Miró a Rebecca. Sí, ella encontró algo similar. Vamos para allá. Colgó con el rostro sombrío. Los servidores de la empresa fueron hackeados anoche. Alguien intentó borrar los registros de seguridad, los mismos que estabas revisando. A Rebecca le recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Saben que nos estamos acercando. Tenemos que ir a la oficina de inmediato, dijo James, ya subiendo las escaleras. Papá convocó una reunión de emergencia con la junta. Emma levantó la mirada de sus panqueques, con jarabe escurriendo del tenedor. ¿Los malos están tratando de hacerle daño a Blackwell Industries? Rebecca se sorprendió por la perspicacia de su hija. ¿Qué te hace pensar eso, cariño? En las películas, cuando los malos tratan de borrar cosas, es porque están ocultando algo, explicó Emma con la lógica directa de la infancia. Y solo hacen eso cuando alguien está a punto de atraparlos. James y Rebecca se miraron por encima de la cabeza de Emma. Tu hija debería estar en seguridad corporativa, dijo James con una leve sonrisa. 20 minutos después, Walter, James y Rebecca estaban reunidos en la oficina de Walter, comparando hallazgos. El intento de acceso al servidor había sido parcialmente exitoso, pero el equipo de TI logró conservar la mayoría de los registros. El hackeo se originó desde dentro del edificio, explicó Walter, caminando detrás de su escritorio. Quien lo hizo tiene acceso físico a nuestros sistemas. Rebecca compartió su descubrimiento sobre los patrones de acceso nocturno. Siempre ingresaron desde el piso ejecutivo usando credenciales de nivel directivo. La expresión de Walter se endureció. Las líneas de su rostro se marcaron más. Solo hay 15 personas con ese nivel de acceso, 14 miembros de la junta, más yo. ¿Dónde está Emma?, preguntó de repente James, cambiando el tema con una preocupación inesperada. Con Howard y Eleanor, respondió Walter. Creí mejor mantenerla alejada de todo este caos hoy. Rebecca asintió con gratitud. Howard y Eleanor Pierce se habían convertido en algo así como abuelos para Emma durante el último mes, invitándola frecuentemente a pasar los fines de semana. Su casa sería un refugio seguro del frenesí mediático. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto antes de la reunión de la junta, insistió James, mirando su reloj. Una vez que estemos todos en la misma sala, será demasiado tarde para recolectar pruebas. Rebecca abrió su portátil. He cruzado las fechas de los accesos sospechosos con los registros de ingreso al edificio. Solo un miembro de la junta estuvo en el edificio en cada una de esas instancias. Giró la pantalla para mostrar el nombre resaltado en rojo. Walter se dejó caer en su silla, la sangre desapareciendo de su rostro. «Víctor», susurró con incredulidad. «Pero es el hermano de Marta. ¿Por qué le haría esto a su empresa?» La expresión de James se oscureció con una mezcla de ira y amarga satisfacción.
Tenemos que confrontarlo antes de la reunión, y necesitamos pruebas irrefutables. Mientras trazaban su estrategia, Rebecca se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Lo que comenzó como una relación profesional con Walter y una relación adversa con James se había transformado en un frente unido contra un enemigo común. En algún momento del camino, los Blackwell habían dejado de ser simplemente sus jefes. Se habían convertido en sus aliados. Y en el mundo de la intriga corporativa, los aliados eran la moneda más valiosa de todas. 6 meses después, el vestíbulo de Blackwell Industries hervía de emoción. Una gran tela cubría lo que parecía ser un retrato en la pared, mientras los empleados se reunían para una ceremonia especial. Rebecca y Emma estaban cerca del frente. Emma lucía con orgullo un vestido nuevo. A sus 9 años, casi 10, como solía recordarle a todo el mundo, Emma se había convertido en la mascota no oficial de la empresa. Los empleados la saludaban por su nombre al pasar. ¿Nerviosa?, preguntó Walter, apareciendo junto a ellas con un traje perfectamente entallado. Un poco, admitió Rebecca. No todos los días le descubren a una un retrato. Walter sonrió. Martha estaría complacida. Siempre creyó en reconocer a quienes encarnan nuestros valores fundamentales. James se unió a ellos, asintiendo respetuosamente hacia Rebecca. Su relación había evolucionado en una sorprendente alianza desde la salida de Victor. El programa Jenkins de educación práctica se había expandido a 12 escuelas, con planes de implementación a nivel nacional. La prensa ya llegó, informó James. Esta vez, toda la cobertura es positiva. Walter subió al podio mientras el público guardaba silencio. Bienvenidos todos. Hoy se cumplen 6 meses desde que renovamos el compromiso de Blackwell Industries con sus principios fundacionales: integridad, innovación e inversión en las personas. Señaló el retrato cubierto. Durante 20 años, el retrato de mi difunta esposa Martha colgó solo en este vestíbulo. Ella era el corazón de esta empresa, incluso cuando yo a veces olvidaba lo que eso significaba. La mirada de Walter se posó en Emma. A veces se necesita una niña para recordarnos lo que realmente importa. Una niña de 9 años que se detuvo a ayudar a un anciano a cambiar una llanta, sin esperar nada a cambio. Emma sonrió radiante mientras Walter continuaba. Hoy honramos a otra persona que encarna el verdadero espíritu de Blackwell Industries, alguien cuya integridad nunca flaqueó, incluso cuando fue falsamente acusada. Alguien que nos recuerda a diario que los negocios, en última instancia, se tratan de personas, no solo de ganancias. Con una señal de Walter, James tiró del cordón, revelando un impactante retrato de Rebecca. El público estalló en aplausos, mientras Rebecca miraba incrédula. Su retrato ahora colgaba junto al de Martha. «¡Mamá! ¡Eres tú!», exclamó Emma, saltando de emoción. Walter hizo un gesto para que Rebecca se uniera a él. Abrumada, se adelantó, con Emma siguiéndola de cerca. «No sé qué decir», admitió Rebecca al llegar al micrófono. «Di lo que siempre me dices a mí», susurró Emma en voz alta. Rebecca rió. «Mi hija me recuerda que sí tengo algo que compartir, algo que le he dicho desde que era pequeña. El verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, y lo más valioso que puedes dar es bondad sin esperar nada a cambio». Miró el retrato, luego a Emma, y finalmente a Walter y James. Hace 6 meses, un simple acto de bondad cambió todas nuestras vidas. Le recordó al señor Blackwell el corazón de la empresa. Le dio a su hijo una nueva perspectiva y, eventualmente, salvó mi carrera. Pero lo más importante, le enseñó a mi hija que ayudar a los demás siempre es la elección correcta. Al finalizar el evento, Emma tiró de la manga de Walter. «Señor Walter, ¿todavía está triste por la señora Blackwell?». Walter se arrodilló a su altura.
Todavía la extraño todos los días, pero ya no estoy triste de la misma manera. Creo que estaría feliz con los cambios que hemos hecho. Emma asintió con seriedad. Mamá dice que el duelo es solo amor sin un lugar a donde ir. Pero usted encontró un lugar, lo puso de vuelta en la empresa. Walter parpadeó varias veces, conteniendo la emoción. Tu madre es muy sabia. Por eso su retrato merece estar al lado del de la señora D. Blackwell, dijo Emma con total naturalidad. Más tarde James se acercó a ellas con un pequeño paquete. Encontré esto entre las cosas de mi madre. Creo que ella habría querido que lo tuvieras. Rebecca desenvolvió una brújula plateada hermosamente grabada. Era de tu padre, explicó James. La inscripción en la parte trasera. Rebecca la giró y leyó. El éxito se mide por las vidas que mejoras, no por las fortunas que acumulas. Mamá intentó enseñarme eso, dijo James en voz baja. No estaba listo para escucharlo entonces, pero ahora sí.